¿Y si les dijera que es posible fortalecer un músculo sin moverlo ni un solo centímetro? Bueno, hoy vamos a explorar una herramienta clave en la rehabilitación y también en el entrenamiento, los ejercicios isométricos progresivos. Es una técnica fascinante para ganar fuerza de una manera muy particular, sobre todo cuando se viene de una lesión. La pregunta del millón es esta. ¿De verdad se puede fortalecer un músculo sin que haya movimiento? Y la respuesta, por más sorprendente que parezca, es un rotundo sí. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona esta magia. Para entenderlo, tenemos que empezar por el concepto básico de todo esto. Todo gira en torno a la contracción isométrica, o sea, la idea de un músculo que está trabajando bajo una tensión completamente estática. Entonces, ¿qué es un ejercicio isométrico? Pues es una contracción muscular que se mantiene en el tiempo. El ejemplo más clásico para que se lo imaginen es empujar contra una pared. A ver, la pared no se va a mover. El brazo tampoco, pero los músculos están trabajando y a tope. El primer componente clave es este. El músculo está generando tensión. Aunque por fuera no se vea ningún movimiento, por dentro las fibras musculares están activándose, están mandando señales y creando una fuerza interna. O sea, el músculo está totalmente activo. Segundo punto, que es crucial. El músculo no cambia de longitud. A diferencia de cuando levantamos una pesa, que el músculo se acorta y se alarga, aquí las fibras musculares mantienen su tamaño, su longitud, constante durante toda la contracción. Y por último, la articulación no se mueve. Esto, en rehabilitación, es oro puro. Al no haber movimiento en la articulación, se minimiza la carga y el estrés en una zona que podría estar, no sé, lesionada, inflamada o recién salida de una cirugía. Pero, a ver, la magia no está solo en hacer una contracción estática y ya. La palabra clave aquí es progresivo. No se trata de hacer siempre el mismo esfuerzo, sino de ir aumentando la intensidad poquito a poco, de forma gradual. Y para lograr esa progresión, tenemos como 5 herramientas o variables que podemos ir ajustando. Pensemos en ellas como si fueran las perillas que controlan la dificultad del ejercicio. La fuerza que aplicamos, el tiempo que aguantamos la contracción, el número de repeticiones, el ángulo de la articulación y finalmente qué tan complejo es el ejercicio en sí. Ahora sí, vamos a desglosar cada una de estas perillas para entender cómo se arma un programa que de verdad funcione. Vamos a empezar por la más directa de todas. La intensidad. Aquí el objetivo es bien simple: aumentar la fuerza que el músculo es capaz de generar durante esa contracción estática. Esto se suele medir como un porcentaje de la contracción máxima voluntaria. Por ejemplo, en una fase aguda, cuando hay dolor, hay inflamación, se empieza con un esfuerzo bajito, un 20 o 30%. A medida que la cosa mejora, se puede subir a un 40-60% y después a un 70-80%, ya como para ir preparando al músculo para ejercicios con movimiento. La segunda perilla que podemos girar es súper intuitiva: el tiempo. Aquí simplemente se trata de mantener esa contracción muscular por más y más segundos. Por ejemplo, se puede arrancar con contracciones de 5 segundos. Una vez que eso se siente cómodo, se progresa a 10 segundos. Y más adelante, el reto es llegar a 20 o incluso 30 segundos. Una regla general muy importante es descansar, como mínimo, el mismo tiempo que duró la contracción. La tercera forma de progresar es a través del volumen total. En otras palabras, ¿cuántas veces hacemos el ejercicio? Se trata de ir aumentando el número de repeticiones o la cantidad de series que se completan. Aquí vemos una progresión bastante típica. Se podría empezar, por ejemplo, con 3 series de 5 repeticiones. Luego se avanza a 3 series de 8. Y ya para un desafío mayor, se puede pasar a 4 series de 10 repeticiones. A ver, este punto es clave. Es una de las cosas más importantes a entender sobre los isométricos. La ganancia de fuerza es súper específica al ángulo en el que se está trabajando. Sabiendo esto, la estrategia es muy inteligente. Se empieza en los ángulos donde no hay nada de dolor, para proteger la zona. Conforme se va mejorando, se progresa hacia ángulos que son más útiles en la vida diaria. Y para que el músculo sea fuerte en todo su rango de movimiento, es fundamental trabajar en varios ángulos diferentes. Y llegamos a la última perilla: la progresión funcional. Este es, digamos, el paso más avanzado.
Aquí es donde sacamos al ejercicio isométrico de su aislamiento y lo empezamos a integrar en movimientos más complejos, más parecidos a los de la vida real. Esto puede ser, por ejemplo, pasar de un isométrico simple a uno en cadena cerrada, como aguantar la posición de sentadilla, o pasar de hacerlo en una superficie estable a una inestable para retar el equilibrio. Y por supuesto, en algún punto se le puede añadir resistencia externa. Muy bien, ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a unir todas estas piezas. Veamos cómo se aplican estos principios en un caso práctico, una muy común, la rehabilitación del cuádriceps después de una lesión de rodilla. Miren qué claro se ve aquí cómo se combinan las variables. En la fase inicial, una contracción suavecita, corta, con varias repeticiones para, digamos, despertar al músculo. En la fase intermedia, ya se aumenta la intensidad y el tiempo que se aguanta. Y en la fase avanzada, se llega a una contracción fuerte, sostenida por más tiempo y, aquí está lo crucial, trabajando en diferentes ángulos para lograr una fuerza mucho más completa. Perfecto. Para ir terminando, hagamos un balance. Vamos a resumir los beneficios más importantes y, algo que es igual de clave, las precauciones que hay que tener en cuenta para que esta sea una herramienta segura y, sobre todo, efectiva. Los beneficios clínicos son enormes, de verdad. Permiten empezar a trabajar muy pronto después de una lesión o cirugía, sin ponerle estrés a la articulación. Ayudan a frenar la pérdida de músculo, pero quizás lo más importante es que reentrenan esa conexión entre el cerebro y el músculo. Es como recordarle al cerebro cómo activar ese músculo que ha estado apagado por el dolor. Y además, son muy seguros para los tendones y ligamentos. Pero ojo, para que sean efectivos y seguros, es vital evitar algunos errores muy comunes. Nunca aguantar la respiración, no forzar si aparece dolor, no querer avanzar demasiado rápido y, como ya vimos, recordar siempre trabajar en múltiples ángulos. Si se hacen correctamente, los isométricos no solo rehabilitan, sino que construyen una base de fuerza súper sólida para un futuro más funcional y seguro.